Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Felices una mañana más de poder compartir la palabra santa de nuestro Padre Eterno, a quien en oración pedimos hoy también nos dé de su sabiduría, nos permite entendimiento y comprensión, y el espíritu de su unigénito Hijo. El tema de hoy se titula "Y aquel verbo fue hecho carne". El texto bíblico lo encontramos en Juan 1:14, que dice: "Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad". Desconcertado e incapaz de proseguir, el entendimiento limitado se detiene ante el umbral del amor infinito, la sabiduría infinita y el poder infinito. Pablo habla de la encarnación como de un gran misterio. Ir más allá de los límites de lo que la inspiración ha hecho conocer es sondear en misterios que la mente humana no tiene capacidad de comprender. Juan ya ha afirmado la verdadera deidad del Mesías y ahora afirma su verdadera humanidad. El Mesías es divino en el sentido absoluto y supremo de la palabra. También es humano en el mismo sentido, con la excepción de que no conoció pecado. Repetidas veces y enfáticamente las Escrituras proclaman esta verdad fundamental. Aunque originalmente el Mesías era en forma de Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí y, hecho semejante a los hombres, estuvo en la condición de hombre. En él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sin embargo, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Desde los días de la eternidad, Yahshua era uno con el Padre, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Las dos naturalezas, la divina y la humana, estaban misteriosamente combinadas en una persona. La divinidad estaba revestida con la humanidad, no había sido sustituida por ella. Las dos naturalezas llegaron a ser íntima e inseparablemente una, y sin embargo permanecieron distintas. La naturaleza humana no se convirtió en naturaleza divina, ni la naturaleza divina en humana. El Mesías tomó las desventajas de la naturaleza humana, pero su humanidad era perfecta. Aunque como hombre podría haber pecado, ninguna mácula de corrupción o inclinación a ella hubo sobre él. No tenía propensión al pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Mesías llegó a ser completamente uno de nosotros para revelar el amor del Padre, para compartir nuestras experiencias, para ponernos un ejemplo, para socorrernos en la tentación, para sufrir por nuestros pecados y para representarnos ante el Padre. El Verbo eterno, que siempre había estado con el Padre, ahora había de convertirse en Emmanuel, Dios con nosotros. Juan y los demás discípulos dieron su testimonio ocular del hecho histórico de que aquel Verbo fue hecho carne. Sin duda, Juan aquí piensa en casos tales como la transfiguración, cuando la divinidad momentáneamente fulguró a través de la humanidad. También Pedro habla de haber visto la majestad y la magnífica gloria del Mesías en la transfiguración. Pedro añade que esa gloria acompañó a la declaración cuando el mismo Padre Celestial dio testimonio: "Este es mi Hijo amado". En cuanto a las varias ocasiones durante la vida del Hijo del Altísimo, cuando la gloria del cielo le iluminó el rostro, el Mesías ora al Padre: "Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese". La fe del creyente se basa en el hecho de que esa gloria divina descansó sobre una persona histórica,
Yahshua de Nazaret. En segundo lugar, Juan quizá también tuvo en cuenta la perfección del carácter ejemplificada por el Salvador, que era el manso y humilde. Su vida fiel y perfecta obediencia a los mandamientos de la ley de Yahweh fue hecho semejante a sus hermanos, para que pudiera mostrar que mediante la gracia los hombres podían vencer las tentaciones del enemigo. Oigamos sus palabras. He aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién es este que así anuncia el propósito de su venida a la tierra? Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Al principio del capítulo se nos había dicho que el verbo estaba con Yahweh. Ahora nos dice que este verbo, que era en el principio con Yahweh, dejó su lugar privilegiado al lado del Padre y quiso humillarse a vivir entre nosotros. Como un auténtico hijo pródigo dejó a su padre y se fue a vivir entre los cerdos. Pero a diferencia del otro hijo pródigo, no tenía de qué arrepentirse. Por eso fijó su destino eterno con nosotros. Al final de los tiempos, también el Padre vendrá a vivir entre nosotros. La palabra traducida como hábito deriva del sustantivo chené, que se refiere al tabernáculo o lugar de encuentro de Yahweh con él. La idea recuerda el mandato de Yahweh a Moisés en relación con la construcción del tabernáculo israelita. Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El Mesías es el verdadero tabernáculo de Yahweh. Él es el punto de encuentro entre el hombre y Yahweh. En el Hijo del Altísimo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. ¡Qué maravilla! Yahweh está a nuestro lado. Desde que su Hijo amado vino a morar con nosotros, sabemos que Yahweh conoce nuestras pruebas. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.